querida China. La resignación es una virtud, pero ella, como toda virtud, solo se adquiere a costa del sacrificio. He escrito mucho, he leído en público, me he batido con los que me han pretendido calumniar, pero todos esos escritos y discursos no pasan de un largo monólogo sin influencia alguna sobre el espíritu de los que pueden. Juana nace en Buenos Aires en 1819 y crece al calor de la cruenta guerra civil entre federales y unitarios. Gobiernos que se suceden, la lucha por el poder, los asesinatos políticos y el paulatino surgimiento del rosismo. Fue una niña precoz que leía historias a los 6 años y traducía del francés a los 13. Tuvo gran influencia sobre ella su padre, quien la introduce en las cuestiones políticas y literarias. Seguidor de las ideas rivadavianas, le permite a la niña participar de las reuniones que se realizan en su casa, compartiendo con ella lecturas y opiniones. La década del 30 inaugura el ascenso de Rosas al poder, con el apoyo popular y de los sectores terratenientes. Pero los intelectuales y burgueses porteños se alistarán en las filas de la oposición. El gobierno de Rosas no era precisamente filantrópico, era más bien todo lo contrario. Ahora bien, esa no filantropía caracterizaba también a los adversarios. Quiero decir, era una dura guerra civil permanente, condicionando toda la política y todos los enfrentamientos políticos y militares prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX. Rosas es el emergente, el representante de esos grandes intereses latifundistas. El ingeniero Manso es unitario y como tal perseguido. En 1836 se instala definitivamente en Montevideo, a donde viajaba regularmente por su trabajo, dejando a su mujer y a sus hijas en Buenos Aires. En el caso de Manso, como en el caso de mucha otra gente que está vinculada a la oposición, a lo que políticamente implicaba este tipo de economía tradicional encarnada en Rosas, tuvieron que irse lógicamente a Montevideo. Pero a fines de la década del 30, Rosas no da tregua a sus enemigos. La casa de los Manso es vigilada. Las 3 mujeres deciden huir de Buenos Aires una oscura noche, burlando a sus custodios. Juana Manso en Montevideo participa de las polémicas estéticas y políticas de los emigrados, intelectuales pertenecientes al grupo de la llamada generación del 37. ¿Quiénes son los tipos más representativos? Los Alberdi, los Echeverría, etcétera. Pero los jefes de esa oposición a Rosas inicialmente son 2 figuras, en particular Florencio Varela, que es asesinado en el año 48 en Montevideo, y Valentín Alsina, que pasa a ser el jefe de todo ese grupo de emigrados que se radican en Montevideo. Digo, y hay que tener en cuenta además lo de Montevideo, porque permanentemente en toda la producción literaria de Juana Manso aparece Montevideo. Es decir que la literatura narrativa del siglo XIX en la Argentina, de hecho, es una historia en 2 ciudades, desde Amalia hasta los Misterios del Plata, no se llaman los Misterios de Buenos Aires. Es decir que, curiosamente, Montevideo en esa época tenía una proximidad y una significación mucho mayor de la que tiene ahora para la política y la cultura y la literatura de Buenos Aires. La joven Juana entabla amistad con José Mármol y desarrolla una actividad literaria intensa que se inscribe dentro de los temas e ideales del romanticismo: la historia heroica, la pasión exaltada, el lirismo y las luchas patrióticas. Respecto de esos poemas que empieza a publicar,
son muy mal recibidos por esta misma oposición que podríamos decir era a priori con las mujeres que escribían. Y Juana después va a seguir publicando poemas, también va a publicar dramas y va a publicar ensayos. Es una escritora que pasa prácticamente por todos los géneros discursivos, publica historia, publica novela, si bien ella prefiere reconocerse a sí misma como historiadora y como traductora. Tiene cierto pudor, quizá en parte condicionado por estas primeras recepciones tan malas de su obra, tiene cierto pudor para autodefinirse como escritora, pero sin ninguna duda lo es. En 1841 fundé, al fin, un Ateneo para niñas, teniendo en sí dos rasgos característicos y nuevos en la historia de nuestra enseñanza. Una clase de párvulas con métodos míos y la separación de la enseñanza moral de la religiosa, puesto que así lo había declarado en el programa de la escuela. En este Ateneo de señoritas que funda en Montevideo, ella ya está bregando por la enseñanza laica, que le va a costar enormes polémicas a lo largo del tiempo. Además, la importancia fundamental de este colegio es que es el primero de estas características, el primer colegio para señoritas. La joven ve interrumpidas sus ocupaciones. La persecución que realiza Rosas a los opositores a través del gobernador de Uruguay, Oribe, determina que el padre de Juana deba suspender sus actividades en Montevideo y trasladarse con su familia a Río de Janeiro. En Brasil, Juana se enamora de un violinista, Francisco de la Noroña, con quien se casa, y juntos emprenden una gira musical por Estados Unidos, que es un rotundo fracaso. En Estados Unidos nace su primera hija, Eulalia. Juana conoce humillaciones, miserias y el maltrato de su marido. Huyendo de la miseria llegan a Cuba, donde los acompaña mejor suerte. Allí nace Herminia, la segunda hija del matrimonio. Al volver a Río continúa el éxito de Noroña. Juana se consolida como escritora. Escribe obras musicales para su marido, edita como folletín su novela y funda un periódico femenino, el Jornal das Señoras. Al volver a Brasil se queda sola porque en el momento de mayor apogeo de Noroña él la abandona. Juana tiene que enfrentar con las dos chicas ese momento que es bastante traumático para ella, sobre todo porque se superpone además a la muerte de su padre, a quien realmente amaba, y estamos en el momento post-caseros, es decir, ya ha caído Rosas. Ella decide volver a la Argentina y vuelve sola, con una hija de cada mano, a trabajar.